Hermanos, muy buenos días una vez más. Y es un enorme placer y privilegio también tener este espacio y poder dirigirme a ustedes. Parece que la casa de la madre quedó chica para los hijos. Y es una enorme alegría y enorme satisfacción tenerles a cada uno de ustedes acá en este tiempo especial para nosotros como comunidad. Como usted lo escuchó, esto es algo que hemos venido nosotros haciendo año a año, y por supuesto hemos también orado, como decía Margarita, día tras día por nuestra ciudad. Y año a año, desde el año 1994, ni siquiera en la pandemia dejamos de orar. No pudimos salir, por lo que usted ya sabe, pero oramos desde nuestras casas. Tuvimos un día C virtual y en nuestras casas levantamos los altares de oración con nuestras familias para clamar por Portoviejo. Así que a Él sea siempre la gloria y la honra. Quiero invitarle que usted abra su Biblia. Gracias. Allí, en el libro de Apocalipsis, tenga abierta su Biblia, específicamente en el capítulo 2 y el capítulo 3. Cuando nosotros nos introducimos en el estudio sistemático de la palabra de Dios, observamos que desde el inicio Dios nos creó para habitar, para vivir en comunidad. Leemos allí en Génesis capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, y no se refiere exclusivamente al matrimonio, específicamente hablando. Lo que está diciendo el texto bíblico es que el ser humano no fue creado para la individualidad, para la soledad, sino que el ser humano se desarrolla y crece a imagen y semejanza de Dios en la medida que se involucra o que vive en comunidad. El ser humano necesita de otro para desarrollarse y crecer. Por supuesto que Dios siempre parte de lo individual, pero luego Él se extiende siempre hacia la comunidad. Él estableció maravillosamente un diseño completo que se iría desarrollando a partir de la familia, más adelante en el texto bíblico, de la gran familia, del gran proyecto de Dios que es la iglesia. Pablo, el apóstol, menciona que Dios a esa nueva creación en Cristo le preparó obras de antemano para que esos hombres y mujeres que habían sido salvados, renovados, nuevas criaturas, anduviesen en esas obras. De esa manera se evidenciaría nuestra identidad, así como también nuestra posición en Cristo. De hecho, la mayor evidencia, creo yo, de que Cristo mora y habita ricamente en el corazón de un hombre o de una mujer, es que permanece en esa vida, permanece en esas obras. Y el resultado de permanecer son vidas permanentemente fructíferas. Cuando nosotros pasábamos el video que pasamos el día viernes y hoy al inicio del día C, veía los rostros de algunas personas que estaban allí y que hoy ya no están. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Podríamos dar un sinnúmero de respuestas, pero yo creo que la realidad o la evidencia de una vida que permanezca fructífera se debe a 7 principios que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. La sociedad en la que vivimos, amados, no requiere de cristianos a la moda o saturados de la cultura. Lamentablemente es un craso error que se ha infiltrado en la iglesia en la actualidad, de creer que para llamar la atención, que para ser considerados, que para ser escuchados, nosotros tenemos que de alguna forma acoplarnos a la cultura permeante. Pensamos que para influenciar necesitamos tomar o emular los valores o estrategias de este mundo. John Piper menciona lo siguiente: el mundo no necesita cristianos a la moda y saturados de la cultura, necesita exiliados con el perfume del cielo y el aroma de Cristo. El evangelio, amados, no es cualquier cosa, no es simplemente un mensaje. El evangelio es el poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Es el poder de Dios. Esta sociedad en la que usted y yo nos ha tocado vivir trata de imponernos cierta manera de pensar acerca de todos los grandes temas. Hoy esta sociedad está tratándonos de cambiar, y mayormente porque los más influenciados en esto son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Están tratando de cambiarles sus conceptos acerca del matrimonio, acerca de la familia, del trabajo, del sexo, del desarrollo personal, de la alimentación, de la creación, etc. Por ejemplo, hoy en día, en esta sociedad en la que usted y yo estamos, damos más valor a los animales que al ser humano. La legislación ecuatoriana establece pena privativa de 1 a 3 años para quien maltrate o mate a un animal. Y esa misma legislación que protege la vida animal permite a la mujer matar hasta la 12ª semana, tal como usted lo evidencia en el texto. Esa es nuestra realidad. Esta sociedad en la que usted y yo estamos nos dice que tenemos que darle más valor a crear un culto que atraiga, y hay consiervos que dedican tanto tiempo a ver cómo hacemos un domingo para que la gente se entretenga, para que la gente preste atención, porque tenemos que crear un culto que sea muy atractivo en lugar de un culto que transforme. Esta sociedad en la que usted y yo estamos, damos más valor a cumplir con nuestras metas y deseos personales, pero no pensamos en el otro. No somos capaces de extendernos al otro porque estamos muy preocupados, muy ocupados en nuestros desarrollos, en nuestras metas personales, en querer más, en adquirir más. Esta sociedad en la que usted y yo estamos, damos más valor a la satisfacción momentánea de nuestros deseos que en desarrollar un carácter cristiano. Amada iglesia, el desarrollar un carácter cristiano no es de un acto, no es de un evento. Son de disciplinas intencionales que vamos incorporando en nuestra vida, y por el hecho de ser disciplinas intencionales tenemos que morir a nuestros propios deseos para poder hacer o lo que nos exige esa disciplina. El desarrollo de un carácter cristiano no nos va a venir desde el cielo y Dios nos va a tocar con una especie de vara mágica y ¡pum! Vamos a estar maduros, tomando decisiones sabias. No, amados, nos equivocamos. No son soluciones rápidas, no es comida rápida el desarrollo de un carácter cristiano. Son decisiones intencionales que debemos ir tomando en la vida. En esta sociedad donde nosotros estamos, amamos la adrenalina, odiamos la disciplina. Quieren temas provocativos, pero no un aprendizaje serio y ordenado. Hoy, ustedes y yo hemos orado por Portoviejo y sus parroquias. Si queremos que esta ciudad conozca al Señor Jesucristo, debemos tener en cuenta que para que esta oración tenga efecto, debemos ser instrumentos en las manos de Dios que Él pueda usar. De tal manera que cuando los portovejenses vean vuestro comportamiento, glorifiquen al Padre que está en los cielos, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo. Si queremos ser fructíferos y no vivir vidas estériles, no podemos darnos el lujo de descuidar este aspecto tan importante de nuestra vida. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Debemos incorporar lo que yo llamo las 7 disciplinas para una vida permanentemente fructífera. Y allí en el libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 2 y capítulo 3, hermanos de Monte Moriah y Fuente Paz, prepárense para hora y media de predicación. Aquí más o menos predicamos ese tiempo. Nos gustaría hacerlo más, pero ¿para qué decir tantas cosas? No, es broma. ¿Qué hacer? Debemos incorporar, como le decía, lo que yo llamo las 7 disciplinas para una vida permanentemente fructífera, que las he tomado del mensaje de Jesús a cada una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Dice
allí el capítulo 2, el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que tome en cuenta que el llamado de Jesús a la iglesia de Éfeso es un llamado a que ellos vuelvan al primer amor. Por lo tanto, la primera disciplina, hermanos, para tener una vida permanentemente fructífera es lo que yo llamo una comunión con el Señor, que es el primer amor. La iglesia de Éfeso entró en una actividad, y actividad no es sinónimo de intimidad. Primero que nada, debemos entender que la realidad de la comunión con Dios y el amar a Dios debe ocurrir dentro de nosotros. Dentro de nosotros. No hay ningún provecho, amados, en decir que amamos a Dios. El provecho radica en la relación íntima que tengamos con Él. No hay ningún provecho ni siquiera en tener un culto como este si nosotros desde nuestro interior no hemos tomado la firme decisión de vivir en comunión con Dios. Pastor Alexander habló a saciedad de esto el día viernes. Todo esto de la relación con Dios parte en lo que conocemos como nuestra alma, en nuestro ser interior, en nuestros corazones. La comunión va más allá de estar junto a alguien. Mire, usted puede ser que está junto a hermanos de la congregación y les conoce, pero podría darse el caso que usted en esta mañana esté junto a una persona que desconoce, y no puedo decir, por el hecho de que usted está junto a esa persona, que usted tiene comunión con esa persona. Porque la comunión no surge o no se da meramente en el contacto externo. No, la comunión real y personal nunca permanece externa. La comunión profundiza en la personalidad del individuo, en quién es la persona. Para aquellos que desprecian la oración, que no son disciplinados en la oración, y crean que el contacto externo con Dios es un culto de domingo o un día miércoles, usted se equivocó. Porque yo no puedo tener relación con una persona, no puede ser una relación permanente en crecimiento que simplemente sea derivada a 1 o 2 días de la semana y a unas cuantas horas. No puede ser. La comunión, para hacer comunión, tiene que profundizar en el otro. Y esto lo entendemos mejor los que estamos casados, lo entendemos mejor. ¿Por qué digo que lo entendemos mejor los que estamos casados? Porque en el matrimonio, tal como Dios lo diseñó, uno entiende mejor el asunto de la comunión. Imagínese donde yo simplemente tuviese contacto físico con Pierina y me acercara a la casa 2 veces a la semana. Yo no podría decir que yo tengo comunión con mi esposa. A eso ni siquiera podríamos llamarle matrimonio, porque la comunión real y la manifestación del amor humano parte del interés que yo tengo por el otro. El interés que tengo por el otro, en lo que pienso y siento acerca del otro. Por lo tanto, cuando hablo de la comunión con Dios, tenemos que partir desde nuestro ser interior. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de Dios? Usted tiene deseo de Dios. Usted puede decir, como dice el salmista Asaf: fuera de ti nada deseo en este mundo. Y si usted dice, sí, yo tengo deseo de Dios, para mí no hay nada más importante que Dios en este mundo, es muy fácil evaluar si su declaración es emocional o realmente es real. ¿Cuánto tiempo dedica usted a pasar con Dios? ¿Cuánto tiempo dedica usted a estar con Dios? Amados, si tristemente, aun cuando estamos en un culto como este, la gente presta más atención a su celular
que a dedicarse y a disfrutar permanentemente de todo, la hora, 2 horas, 3 horas que pueda generar esto. Imagínese, si usted no puede concentrarse en un momento específico como este, usted va a creer que yo le voy a creer que usted tenga en la intimidad tiempo con el que dice que es el deseo más grande de su vida. Es el problema de la iglesia de Éfeso. Ese es el problema y ese es lo que Jesús le dice: yo tengo cosas contra ti. Tengo cosas contra ti. Amados, a Dios no le agrada, Dios no está conforme o contento con la actividad que hagamos para Él. Hermanos, es que Dios no necesita de nosotros, porque aun si nosotros decidimos callar, las piedras van a hablar. A Dios lo que le interesa es nuestra vida, que estemos con Él. La iglesia de Éfeso, como usted leyó, hacía muchas cosas, pero habían dejado lo más importante, la relación, la comunión con Él. Separados de mí, dijo Jesús, ustedes nada pueden hacer. Segunda disciplina, fidelidad a Dios. Mire allí en el verso 8, verso 9. Yo conozco tus obras, esto a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, necesitamos hombres y mujeres fieles a Dios. Pero no podemos ser fieles a alguien quien no conocemos. La iglesia de Esmirna, como usted puede ver, es una de las iglesias de las cuales Jesús no dice nada, no tiene nada en contra. Esmirna y Filadelfia son iglesias que no hay nada en contra de ellas. Ambas han sido fieles a Dios. En contextos donde dice que algunos judíos, aquí que se decían ser judíos, habían blasfemado contra los creyentes en Esmirna. Y que no eran judíos, sino una sinagoga de Satanás. Les dice Jesús que no tengan temor de lo que van a padecer. Y hermanos, a veces nosotros ni siquiera queremos que la gente sepa que somos cristianos. Y vivimos en una sociedad en la que no vamos a padecer por el hecho de ser cristianos. Si usted piensa que nosotros padecemos aquí por ser cristianos, usted se equivocó. Aquí con nosotros está nuestro querido misionero Jairo Muñoz. Vaya y pregúntele a él realmente en esos contextos, y aun cuando él no está en un contexto en donde lo pueden matar, pero sí lo pueden meter preso por predicar en lugares o a personas que no se les debe predicar. ¿No es así, Jairo? Fiel al Dios. Fieles a Dios. Y esto es una disciplina. En cada momento de nuestra vida debemos decidir ser fieles a Dios en lugar de los principios de este mundo, en lugar de a las personas de este mundo, por más que sean nuestros amigos y aún nuestros propios familiares. Tercera disciplina. Mire el verso 13. Yo conozco tus obras, a la iglesia de Pérgamo. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Todo bien en Pérgamo. Hasta que Pérgamo, por alguna razón que no voy a profundizar en esta mañana con ustedes porque no va por allí, ellos habían permitido que en la iglesia se permeen doctrinas de avaricia, la doctrina de Balaán, doctrinas de inmoralidad, doctrinas ajenas a la sana enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, la tercera disciplina, amados, la disciplina de estudiar
la palabra de Dios. No les digo leer. En la Biblia nunca se nos manda, no hay un texto bíblico, y si me equivoco, usted me corrige y yo corrijo también. Pero no existe un texto bíblico donde se nos mande a leer la palabra. Pero existen varios donde se nos manda a escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios. Yo les suelo decir a los hermanos de esta congregación donde sirvo, hermanos, el estudio bíblico de los días miércoles es sumamente más rico que una predicación del domingo. Porque aquí usted no puede decirme nada acá. No puede levantar la mano y decir, tengo una pregunta, tengo una consulta. Pero en el estudio bíblico podemos hacerlo. Podemos crecer y profundizar. Iglesia querida, si queremos que Puerto Viejo cambie, si queremos que nuestras oraciones tengan efecto, nosotros tenemos que estudiar la bendita palabra de Dios para poder responder con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en ustedes y en mí. Cuarta disciplina. La disciplina, no sé, pero hablar hoy de santidad, esto es un problema. La disciplina de cultivar la santidad. El verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amados, la iglesia de Tiatira es una iglesia que tenía un sincretismo. Había mezclado allí algunas cosas. Puedo pasar un buen tiempo mencionándole cuánto sincretismo hay en la iglesia evangélica hoy en día. Cuánto sincretismo, cuánta mezcla. Uno de los temas que generalmente cuando uno es invitado y tenemos paneles, oye, si los cristianos nos podemos tatuar. ¿Y sabe qué es lo increíble y lo tremendo? Que varios sectores de la iglesia evangélica creen que el Antiguo Testamento, que los principios que están ahí no tienen nada que decirnos a nosotros porque eso es para el pueblo de Israel. Y que no tiene nada que ver con nosotros la iglesia, como que si Dios tuviese dos planes distintos, uno para Israel y uno para la iglesia. Pero quiero decirle que no es así. Un ejemplo nada más. Pablo, escribiéndole a los Efesios, les dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le pregunto, amados, ¿ese mandamiento en dónde está? En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20. Y si ese mandamiento antiguo Pablo lo trae a su realidad, a la iglesia de Éfeso, y les dice, ustedes tienen que honrar a su padre, ¿usted cree que los otros mandamientos, 613 específicamente, fueron desechados por los apóstoles? ¿Dónde deja usted y permanecieron en la doctrina los apóstoles? ¿Dónde deja usted toda la escritura es inspirada por Dios y útil para? La iglesia necesita ser santa, hermanos. Santo es apartado, porque si no cumplimos con eso, si no nos apartamos para Dios, entonces nosotros perderemos nuestra identidad como luz del mundo y como la sal de la tierra. Tenemos que apartarnos para Dios. Tenemos que ser santos, como dice el apóstol Pedro, en toda nuestra manera de vivir, como esposos, como padres, como hijos, honrando a nuestros padres, como trabajadores en medio de una sociedad corrupta. Yo sé que usted está, y algunos de ustedes probablemente, mayormente los que tienen cargos públicos, tienen que sufrir todo esto. Hermanos queridos, sean santos en toda su manera de trabajar. Sean santos en toda su manera de vivir. Cultiven la santidad. Esto de cultivar santidad es constantemente
voy a usar el término entrenándose en ella. Quiero que vaya conmigo rápidamente, Apocalipsis capítulo 22, ahí mismo. Apocalipsis 22, el verso 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, tenga la intencionalidad, la disciplina de practicar, de vivir en santidad. Esto es más o menos como cuando uno decide empezar la disciplina de hacer ejercicios 2 días a la semana, 3, 5, no sé, pero a fin disciplina, sean 2, sean 3, sean 4, la disciplina de hacerlo. Es decir, y el que es santo, santifíquese todavía. Cada día decida vivir en santidad, no se mezcle. Las personas a su alrededor no van a ser impactadas porque usted se mezcla. Yo no puedo ser una influencia positiva para los tatuados y tatuarme todo para que yo sea de influencia positiva a ellos. No requiero de eso. Requiero de vivir en comunión con Él, de vivir apartado para Él. Quinta disciplina, la disciplina de examinar el estado del alma. Capítulo 3, verso 2. Sé vigilante y afirma, desde el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Permítame aquí rápidamente esto. Jesús le dice a la iglesia en Sardis que sea vigilante, la iglesia en Sardis piensa que está viva, piensa que es una iglesia que está en comunión con Dios. Nosotros estamos muy bien, nosotros estamos excelentemente bien. Pero Jesús le dice, estás muerto, estás muerta. Y había algunas cosas que estaban ya por morir, porque la maldad, hermanos, permítame decirle esto, la maldad primero la aborrecemos, luego la aceptamos, la maldad, las ideologías, primero las aborrecemos, luego las aceptamos. Imagínate que hoy los hijos de ustedes que están mayormente en la etapa de la adolescencia, como les enseñaron en las escuelas que no hay problema entre 2 hombres y 2 mujeres y se casan, son una familia, no son la familia tradicional, porque viste que ahora los que papá y mamá, eso es familia tradicional. Entonces ya nos enseñan de las familias monoparentales y ahora las familias diversas. Entonces, como ellos están creciendo con la idea de que son familias, son matrimonio, 2 hombres, 2 mujeres, por lo menos en esta comunidad donde nosotros servimos, los adolescentes defienden la homosexualidad. La defienden. ¿Por qué? Porque ya tienen compañeritos que se inclinan hacia ello. Entonces, ya ahora los padres dicen, pero, bueno, ¿qué hacemos? Dice son sus compañeritos, son sus amigos. Entonces, primero aborrecíamos, luego aceptamos la maldad, luego abrazamos la maldad y en cuarto lugar, adoptamos la maldad. Es lo que va a pasar en la iglesia de Sardis. Hay cosas que están a punto de morir y por lo tanto el llamado es sé vigilante. Amados, usted tiene que examinar su alma, lo que siente, lo que piensa, y eso es una disciplina también. Salomón decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En nuestro interior, nosotros sabemos quién realmente somos. Yo no puedo ocultarme hacia mí mismo, yo puedo ocultarme hacia ustedes,
Incluso puedo ocultarme hacia mi esposa, pero jamás puedo ocultarme de mí mismo porque solamente yo sé quién realmente soy. Y Dios, por supuesto. Por supuesto. Por lo tanto, tenemos que ser vigilantes y afirmar, porque cuando examinamos el estado de nuestra alma, yo puedo ver qué cosas están bien, qué cosas están mal. Afirmar las que están bien, arrepintiéndome, porque dice Dios, yo no he hallado que tus obras sean perfectas. ¿Por qué las obras no son perfectas de la iglesia de Sardis? Porque están mezcladas con cosas malas. Y aquel que dijo, honra a tu padre y a tu madre, también dijo, no adulterarás, no matarás. Así que puede ser que yo no haga eso, pero si no cumplo en lo otro, es como que no haya hecho nada. Perfección en la Biblia no es sin error. Perfección en la Biblia es caminar fielmente conforme al llamado que Él nos ha hecho. Sexta disciplina, la disciplina de desarrollar convicciones. Ahora, en matemática el orden de los factores no altera el producto, pero en gramática sí. Usted no puede cultivar santidad, examinar el estado de su alma, si no ha hecho lo primero, comunión con Dios, estar con Él. Porque Él es el que escudriña pues la mente y el corazón. Él es el que va hasta lo más profundo y puede ser que yo piense que estoy bien, pero Él va a ir mucho más profundo para hacerme ver que esa conducta mía, que ese pensamiento mío no es correcto delante de Él. Y el desarrollo de las convicciones no puede venir si usted no estudia la palabra, si usted no se aparta, porque mira tú, como decía Corrie ten Boom, no te preocupes de las cosas que desconoces, preocúpate por aquellas que conoces y no las vives. Hay hermanitos que quieren profundizar y decir, bueno, queremos saber en el cronómetro de Dios en qué tiempo estamos. Ah, mire, es que esta señal de aquí, quieren comprender todo, discuten del dispensacionalismo, discuten de las 4 posiciones, las 4 escuelas del milenio, pero hermanos, no son capaces de perdonar, no son capaces de reconocer cuando se equivocan y pedir perdón, viven en conflictos, pero quieren comprender el milenio. Tenemos que aprender a desarrollar convicciones, amados. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, es esa otra iglesia que no hay nada en contra de ella. Verso 8, yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, mira el reconocimiento de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que reconoce que tiene poca fuerza, pero ¿sabes qué? Pocas fuerzas en Dios son suficientes para guardar mi palabra. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. ¡Qué maravilloso! En contexto de persecución, en contexto de sufrimiento, la iglesia de Filadelfia no negó el nombre de Cristo y guardó. La palabra guardar significa obedecer. Obedeció mi palabra. Necesitamos desarrollar convicciones como las de Filadelfia para en momentos de sufrimiento, en momentos de dolor, guardar la palabra y no negar su nombre. Hay una dama que yo admiraba mucho, años en la fe, con un testimonio de esos que podemos decir buenos, sin mancha, buena esposa, buena madre, buena hermana, en fin. Resulta que por cosas que no se entienden en la vida muchas veces, su hijo se suicidó en circunstancias inexplicables. Eso sucedió aproximadamente como en el año 2021, más o menos. 21, es así, ¿no? 22, 23, 24. 3 años en donde negó el nombre de Cristo. No quiere saber nada de Dios. Nada de la iglesia. Amados, esto es importante que preste atención.
¿Por qué sigue usted a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Hay gente que le sigue porque es chévere el mensaje que da. Porque me podía ayudar en mi matrimonio, sí. Y pensamos que nuestros problemas se reducen simplemente a que tengo problemas en el matrimonio. Porque yo quiero tener una vida buena. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué es una vida buena? En fin, insisto, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? Si no hay otra motivación que no sea por la que necesito un Salvador, porque soy un miserable perdido y sé que sin Él estoy perdido, cualquier otra motivación lejos de esa no tiene sentido. Mira, uno puede ser buen esposo siguiendo terapia. Sí, los matrimonios pueden mejorar siguiendo terapia, si no necesitan a Jesús. La gente puede salir de las drogas entrando a una clínica de rehabilitación y siguen todo el proceso y salen de las drogas. Pero nadie puede salir del infierno a través de una terapia. Ningún hombre, ninguna mujer que viene a Jesús va a poder seguir siendo el mismo, siguiendo la misma. Hombres nuevos, mujeres nuevas. Jesucristo vino no para que tengamos buenos matrimonios. Y eso no quiere decir que no hay que hablar acerca del matrimonio y todo lo que la Biblia dice acerca de tan maravillosa institución. Quiero que me entienda. Jesús vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pagar la deuda que usted y yo teníamos. Él tomó nuestro lugar. Y Él se levantó de la muerte como evidencia de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre y nos otorgó amplia entrada a su reino. Y eso nos mandó a predicar allá afuera. No a decirle a la gente, venga que Dios tiene un buen plan para ti. Ven que acá vas a prosperar. La gente necesita escuchar que Jesucristo tomó su lugar en la cruz. Y para eso hay que desarrollar convicciones, pues. Pues si yo no tengo convicciones o acepto cualquier cosa. Sigo cualquier cosa. Convicciones, y las convicciones de la palabra. Como Filadelfia, guardar la palabra, obedecer la palabra y no negar su nombre. Y por último, séptima disciplina, la disciplina de cultivar un corazón humilde. Verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es increíble y a la vez doloroso que esta iglesia, Jesús estaba afuera. El que se pasea en medio de los candeleros de oro que representan a las iglesias, está afuera. Es la única iglesia donde Jesús está afuera. ¿Y por qué está afuera? Por un principio bíblico. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios está afuera porque esta es una iglesia soberbia. Una iglesia que piensa que se ha enriquecido, y como se ha enriquecido no tiene necesidad de nada. Como tiene toda la comodidad. De hecho, en la Odisea, ellos habían tenido la capacidad, como experimentaron algunos terremotos y erupciones de volcanes, ellos crearon una especie de colirio para los ojos, ¿no? Valga la redundancia. Y de una forma paradójica, Jesús le dice, compra el colirio mío para que aprendas a ver. De mí adquiere vestiduras blancas. Ellos también habían creado allí el arte de tinturar las lanas para hacer prendas de muchos colores. Y las vestiduras blancas hablan de una vida
limpia, una vida santa, una vida piadosa. Y paradójicamente Jesús les dice esto: amados, nosotros tenemos que cultivar un corazón humilde delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Qué maravilloso es cuando uno estudia las Escrituras y ver cómo Dios nunca se identifica con los poderosos, con los grandes. Él se identifica con los débiles. Por ejemplo, usted no encuentra un pasaje que diga Dios de los poderosos, pero usted se encuentra un pasaje que dice Padre de huérfanos, sustentador de viudas. Es Dios en su santa morada. Y nada más humilde que Jesús. Nació en un pesebre y murió como el peor de los seres humanos en este mundo. Todo para tomar nuestro lugar. Cultivemos un corazón humilde delante de Dios. Jesús dijo: ven a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Iglesia amada, queridos consiervos, no es suficiente entender intelectualmente todo lo que acabo de decir. Ustedes deben permitir no solo que estas verdades penetren profundamente en vuestros corazones, sino que también deben ponerlas en práctica en su vida. Y esto es lo complicado. Esto es lo complicado, porque tiene que ver con disciplina. Estas disciplinas no se incorporarán en nosotros con un toque mágico del cielo. Qué lindo que fuera, realmente yo desearía eso. Qué mágico que fuera, que simplemente un toque de Dios y yo ya entienda todas las cosas y ya no tenga que luchar más con esta naturaleza pecaminosa. Qué bello fuera, pero no es así. Sé que hasta el último aliento de mi vida yo voy a tener que batallar con mi naturaleza pecaminosa. Sé que esto no se incorporará a mi vida mágicamente. Tengo que intencionalmente ponerlos en la práctica y eso requiere esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Ahí hay una frase, algunos de ustedes saben que no me cae bien Roger Federer, pero vaya que lo que dice es verdad. Y él ya se retiró. Para los que no saben del tenis, a mí no me gusta el fútbol, a mí me encanta este deporte. No sé jugar tenis, por si acaso no me invite nunca, porque este deporte lo amaba yo desde niño, pero era un deporte sumamente costoso, y por lo tanto no había los recursos como para que yo pudiese practicar un deporte como este. Este ganador de 20 Grand Slams, ya retirado, 39 años de edad, dijo lo siguiente en una mención que se le hizo a un doctorado honoris causa que se le dio en una universidad en Suiza. Y le dijo esto a los graduandos: hay que poner mucho sacrificio y esfuerzo a veces por poca recompensa. Imagínate, ¿no? Un partido de tenis no es como un partido de fútbol. Entiendo yo que en el fútbol usted está en un cuadro y el hecho que usted pierda un partido, no se terminó el Mundial o la Copa América que está ahora. Usted puede tener 2 chances más. 2 chances más. En el tenis no es así. En el tenis, perdió un partido, adiós, se acabó. Por eso Roger Federer dice: hay que poner mucho sacrificio y esfuerzo por poca recompensa, porque para ganar un Grand Slam hay que pelear 7 partidos. Poca recompensa, toda una disciplina de entrenar, de comer bien, en fin. Pero hay que saber, esto es lo interesante, que si se hace el esfuerzo correcto, la recompensa vendrá. Y usted puede leer en casa las 7 recompensas de una disciplina permanentemente fructífera. Allí están, léalas en casa. La recompensa vendrá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amada iglesia, si queremos que Puerto Viejo cambie y sea de nuestro Señor Jesucristo, en nosotros está la tarea. Jesucristo ya lo hizo todo. Vamos y depositemos la semilla, cosechemos los campos que están listos para la siega. Amén.
Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este tiempo maravilloso y este día tan especial. Te hemos rendido toda gloria, honra, honor y alabanza. Tú eres el único merecedor. Señor, somos conscientes de nuestra identidad en Cristo. Somos tus hijos, tus hijas. Tenemos una posición maravillosa, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, Señor, nos has mandado a andar en las obras que tú has preparado de antemano. Y allí están, Señor, a vivir en comunión contigo. A ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres fieles, que examinan el estado de sus almas, que cultivan la santidad, que han desarrollado convicciones, que no se mueven por emociones, sino precisamente por las convicciones, y que se mantienen humildes, como el Dios que los rescató es manso y humilde. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, y también gracias por lo que tú harás. Gracias por la vida de nuestros queridos hermanos de Fuente de Paz y de Monte Moriah. Gracias por la vida de mis consiervos, sus familias. Bendícelos, guárdalos, Señor, guíalos, y que nos mantengamos unidos, como decía aquel canto antiguo, unidos, unidos en tu nombre, unidos. Porque allá en la eternidad, Señor, allá en ese cielo nuevo, en esa nueva tierra, habitaremos todos. Y lo más maravilloso no será que nos veamos, lo más maravilloso será que te veamos. Y ese sea el anhelo de cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.